¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al canal, como siempre, a esta que es su casa. Pues recientemente ha habido una intervención de la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Inés Granollers Cunillera, pues explicando otra vez, de nuevo y si cabe, la problemática del sector del transporte. Bien, a ver, hay una cosa que tenemos que tener todos muy clara. Si queremos que las cosas cambien, se modifiquen leyes, salgan leyes nuevas, no hay más remedio que pasar por una representación política, porque los políticos son los únicos que en el Parlamento pueden tener la fuerza suficiente o necesaria para hacer que las cosas cambien. Nosotros solos no podemos hacerlo. De momento, pues la cosa está muy orientada a la pyme, al autónomo. El trabajador de este sector, el conductor asalariado, como siempre, sigue siendo casi, se empieza a oír hablar, pero sigue siendo el gran olvidado de todo esto, cuando realmente los conductores asalariados, los que están en nómina de tanto grandes empresas como pymes, que son la mayoría del transporte, pues son los grandes olvidados de toda esta película y son los que acaban padeciendo los problemas que tienen sus jefes, los problemas que tienen sus empresas, y son los que sufren la mayoría de recortes a nivel salarial y también con excesos de jornadas de trabajo para que esos vehículos que llevan puedan ser mínimamente rentables. Vamos a escuchar a la diputada Granollers. Continuamos ahora con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la democratización del sistema de representatividad y la lucha contra la precariedad laboral y económica del sector del transporte de mercancías por carretera. Para su defensa tiene la palabra la señora Granollers Cunillera por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Ministro, creemos que es de gran urgencia ayudar al sector del transporte de mercancías por carretera. Para hacerlo, tenemos que empezar a legislar de manera valiente y haciendo caso a sus peticiones. Decimos de manera directa porque queremos que de una vez por todas su ministerio atienda a los transportistas de este Estado, unos trabajadores a los que ustedes han dado la espalda y que tienen todo el derecho a que las administraciones los reciban y los escuchen. ¿O es que ya hemos olvidado todos los elogios que le dedicaban durante el COVID? No quiero pensar que eran elogios falsos. Hay que poner sobre la mesa la situación crítica que sufre el sector del transporte terrestre. Clarísimamente un sector que es un pilar fundamental de nuestra economía y que vertebra todo el sistema logístico del país. Son la columna vertebral de una cadena de suministro que mantiene activa nuestra sociedad. Nosotros lo tenemos claro. Este colectivo está desbordado por la precariedad laboral, falta de seguridad en las vías, elevados costes operativos, horas de carga y descarga y la sensación de falta de apoyo institucional. Por lo tanto, hoy Esquerra Republicana lleva al Congreso sus reivindicaciones principales, esperando encontrar un punto de entendimiento, forzando a que se pronuncien ante el sector. En primer lugar, hay que democratizar la representatividad del sector. Existe un grave problema de representatividad que no hace justicia a la realidad del sector y favorece únicamente a las grandes empresas del transporte. El origen es claro. La ambigüedad en los criterios para formar parte del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera. Las normas actuales excluyen a la rama obrera del sector porque, entre otros, se tiene en cuenta el número de camiones de cada empresa que las organizaciones presentan como afiliadas, o existe la exigencia a las organizaciones de poseer locales y personal a su cargo. Señor Ministro, con estos criterios, las pequeñas empresas y los autónomos, que representan el 70% de los transportistas del Estado español, se quedan sin posibilidad de formar parte del Comité Nacional. Este problema quedó en evidencia en momentos como la huelga de marzo del 2022, donde más de 90.000 empresas, mayoritariamente autónomos y microempresas, reclamaron una interlocución efectiva ante el Ministerio. Varias plataformas
plataformas y entidades han denunciado reiteradamente que el Comité Nacional de Transporte no le representa de manera justa la diversidad del sector. Tenemos, pues, el primer punto. El sector necesita una solución limpia y democrática al escoger a sus interlocutores y representantes. En segundo lugar, hay que abordar la viabilidad económica del sector. Agosto 2022, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica para el sector del transporte. Incluía, entre otros, la denominada Ley de la Cadena del Transporte, que estableció medidas estructurales para equilibrar las relaciones comerciales entre transportistas y clientes. Entre estas medidas había la generalización de la contratación por escrito y la prohibición de contratar pérdidas en el transporte de mercancía por carretera para proteger al transportista efectivo. Esquerra Republicana condicionó el voto favorable a este Real Decreto Ley a que se pudieran hacer modificaciones porque, aunque entendemos que era un avance, era incompleto. Es necesario incluir que la prohibición de contratar bajo costes obligue a todos los servicios de transporte, incluyendo aquellos que tienen contratos continuos. Desgraciadamente, todo cayó con el avance electoral del 2023 y hasta hoy esta cuestión no ha sido abordada en la actual legislatura. Por lo tanto, es imprescindible recuperar las tareas legislativas para, además, incluir la regularización también de las horas de paralización causadas por las esperas en las cargas y descargas y regular las tareas de manipulación de mercancías. Y, como no puede ser de otro modo, regular también la morosidad en el transporte. Hay que fijar el plazo máximo de pago de 30 días desde la factura, sin posibilidad de establecer pactos en contra. Otro punto que para nosotros es también muy importante es la seguridad vial. Esta seguridad pasa por distintos puntos. Uno, renovación de flotas. La flota actual de transporte por carretera en el Estado sufre un envejecimiento preocupante. Edad media de 8,1 años para los tractores y 14,8 para los camiones rígidos, muy superior a los estándares europeos. Es cierto que el Gobierno implementó un plan de ayudas en el 2023-2024 con un presupuesto de 400 millones de euros, pero también es cierto que la mayoría de las solicitudes han sido para convertir en hierro los vehículos más viejos, y también es cierto que la compra de vehículos eléctricos han tenido baja acogida debido a la limitada oferta tecnológica y operativa de estos camiones. Otro punto que también nos preocupa, la jubilación de los conductores profesionales, jubilación anticipada. Una semana antes que el presidente Zapatero convocara elecciones anticipadas en el 2011, un acuerdo entre PSOE y Junts, antes Convergencia, hizo que se aprobara una ley que retrasa la edad de jubilación de 65 a 67 años. Esta ley fue una terrible noticia para los trabajadores, pero especialmente para aquellos que la naturaleza de su trabajo es especialmente peligrosa, prestar servicios hasta los 67 años. Ahora mismo, la media de edad de los profesionales del transporte del Estado es de 50 años, 3 más que la media europea, que está en 47. Y la tasa de incidencia de accidentes de trabajo en mayores de 55 es 3 veces superior al resto del sector respecto al mismo rango de edad. Por lo tanto, creo que es evidente que no es seguro ni para los conductores, ni para los pasajeros, ni para las mercancías, ni para el resto de personas usuarias de las vías públicas que alguien de más de 60 años esté al volante de un vehículo más de 8 horas al día. El 9 de abril, Esquerra Republicana ganó una proposición no de ley para establecer coeficientes reductores y poder anticipar la edad de jubilación de los conductores profesionales. Esta iniciativa también fue aprobada por su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, y nos gustaría saber, pero todo le gustaría saberlo a los transportistas, si piensan hacer caso de lo que han votado la mayoría de partidos políticos y anticipar la jubilación de los conductores profesionales, o sea, al contrario, tan solo votaron de manera esporádica para no quedar mal. No pedimos nada imposible, señor ministro. Este régimen de reducción de la edad de jubilación está regulado por el Real Decreto 1698 del 2011, que prevé la posibilidad de establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación para aquellas profesiones, los trabajos de las cuales sean de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa, insalubre o debido a los elevados índices de mortalidad. Creemos que define claramente el sector del transporte. Tercer punto, por la misma razón de seguridad viaria, rechazamos totalmente que los vehículos puedan transportar 44 toneladas y medir 4,5 metros de altura en los vehículos articulados. En el 2012 se hizo una prueba piloto en Cataluña y llegó a la conclusión de que esta normativa no es satisfactoria ni económica
económicamente ni en cuanto a la seguridad vial. Por lo tanto, no pongan a la economía por encima de la vida, porque eso tiene graves consecuencias. Y, por descontado, queremos hablar de las condiciones laborales, la vigilancia por parte del Estado, los polígonos y áreas de servicios principales para la seguridad y el descanso de los conductores y los robos a sus camiones y mercancías. Controles y sanciones adecuadas para las grandes logísticas que tributan fuera del Estado español, porque es cierto que tienen que tener los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Y actualmente hay más de 50 convenios colectivos distintos para los conductores profesionales, hecho que genera discriminación laboral y competencia desleal entre empresas. Demasiado a menudo vemos que no se cumplen los convenios, sobre todo en materia de salarios y condiciones laborales. Y para acabar, y no por ello menos importante, señor Puente, es el relevo generacional. El sector del transporte por carretera afronta una creciente escasez de conductores profesionales. Más del 20% de las empresas tienen dificultades para cubrir vacantes y entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo sin candidatos disponibles. Causa directa, las condiciones laborales poco atractivas, falta de planes de formación asequibles y exceso de burocracia. Por lo tanto, proponemos planes de formación profesional subvencionados para facilitar la obtención de las titulaciones necesarias, sobre todo para personas jóvenes y en paro. Recordamos también que hay más de 15.000 personas esperando para realizar el examen del carnet de conducir, que en definitiva es el carnet de camión. No podemos tener a 15.000 personas esperando con la falta de transportistas que hay. Y acabo, señor Puente, el sector del transporte no puede seguir funcionando con un sistema de representación desconectado de la realidad. Es imprescindible escuchar las demandas, exigencias de trabajadores y empresas que diariamente sostienen este servicio esencial. Pedimos un compromiso para democratizar la representación del sector y garantizar la justicia e igualdad de oportunidades. Es importante e imprescindible establecer medidas que garanticen la seguridad vial de los transportistas autónomos y las pymes, luchando a la vez contra esta competencia desleal. Estas propuestas apuestan por un sector más justo, eficiente y competitivo. Estas medidas son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del sector y el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro a largo plazo. Señor ministro, el sector del transporte de mercancías por carretera nos ha demostrado su valor, especialmente en momentos críticos como fue la pandemia. Ha llegado la hora de demostrar que el Estado está a la altura de sus necesidades. No podemos olvidar que tras cada camión hay trabajadores y familias que dependen de un sector más sólido y más digno. No puede seguir sucediendo que el sector del transporte tenga problemas para cubrir unas exigencias laborales. Muchas gracias. Ahora escuchemos la réplica del señor ministro a la diputada de Esquerra Republicana. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ha iniciado usted su intervención diciendo que no sabe si se han apagado ya los ecos de los elogios a la tarea que ha realizado el Ministerio de Transportes por la DANA. La verdad que no lo sé. Tampoco me preocupa. Yo no he hecho nunca política en mi vida buscando el aplauso y créame que en este punto de mi carrera profesional casi me conformo con que no me insulten. Así que si vienen elogios, fenomenal. Pero vamos, el listón lo he puesto hace tiempo bastante más bajo. Sí quiero decirle una cosa en relación con el tema de la DANA y el transporte por carretera. Créame que la obligación que tenía el Ministerio de Transportes en relación con el transporte por carretera y la DANA era devolver la posibilidad a esos profesionales de circular lo antes posible por nuestras carreteras. Y créame que eso lo hemos cumplido con creces. Solo le voy a poner un ejemplo. El bypass de la A7 tardó 12 días exactos en construirse. Para aquellos que dicen que España es un Estado fallido, solamente les digo que busquen algún país en el mundo, en el planeta, que sea capaz de hacer eso en ese tiempo. Supongo que China es capaz de hacerlo, pero desde luego un Estado fallido ya les digo que no. Y eso no es mérito mío, es mérito de los trabajadores de este país, de las empresas que están a un nivel enorme
y de la coordinación que se ha llevado a cabo para, sobre todo, devolver la posibilidad a los profesionales del transporte de seguir trabajando y, por tanto, de poder comer. Esa era nuestra misión y creo que la hemos cumplido con creces. Voy a intentar dar respuesta a las cuestiones porque venía aquí con una intervención inicial que lo único que hacía era un poco enredar la cuestión y usted ha ido a temas muy concretos. Voy a intentar ser muy concreto con la respuesta. Sobre todo, y en primer lugar, quiero decirle que hay cuestiones como el tema de la jubilación anticipada en la que yo le daré mi opinión, pero entenderá que no es una competencia del Ministerio de Transportes, es una cuestión que tiene que formar parte de la regulación de las condiciones laborales que desde luego no son competencia de mi ministerio. Pero en fin, entremos en materia. Representatividad del sector. Usted habla de la representatividad del Comité Nacional de Transporte por Carreteras y yo quiero recordarle que este es un órgano reglado por ley, la Ley 16/1987 de 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres y el reglamento que desarrolla la citada ley, aprobado por Real Decreto 1211/1990, que ha permitido una interlocución fluida con la Administración durante décadas. Y esto es lo primero que yo quiero reivindicar. Es decir, ese órgano ha sido un órgano de representatividad que ha permitido un diálogo fluido durante décadas. No lo olvidemos. Un sector muy complejo que al mismo tiempo haya tenido esa capacidad de interlocución no es despreciable. Todo es mejorable, evidentemente, pero creo que no se puede despreciar su representatividad y su utilidad. Durante el año 2025, como se ha mencionado, se va a renovar la composición de este comité y cualquier asociación que acredite una representatividad mínima, porque sería imposible negociar con una multitud de asociaciones, siendo algunas muy pequeñas, podrá incluirse en el mismo. Actualmente, en el Departamento de Mercancías tienen representatividad 12 asociaciones de transporte y logística de mercancías, incluyendo grandes, pequeñas, medianas empresas, transporte internacional, transporte frío, sector logístico. Por tanto, lo segundo que quiero destacar es la pluralidad de ese Comité Nacional de Transporte por Carreteras. Es decir, es un órgano tremendamente plural en el que hay una representatividad muy variada de todos los sectores que integran el transporte por carretera. Respecto de la precariedad económica del sector. Las medidas normativas de los acuerdos con el sector se han materializado en dos reales decretos, Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo y 14/2022 de 1 de agosto. Dos decretos históricos para el sector, en el que se adoptaron una serie de medidas que formaron parte del acuerdo previo precisamente al que se alcanzó en ese Comité Nacional de Transporte por Carreteras, que tenían un objetivo muy claro, que era reequilibrar las asimetrías existentes actualmente entre los actores del sector. Mejorar también la posición y la competitividad del transporte de mercancías por carretera y garantizar condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores. Y con ello se dio respuesta a las reivindicaciones históricas del sector. Y es algo que el propio sector no deja de reconocer, ¿no? Se abordó Directiva de Trabajadores Desplazados, carga y descarga, prohibiendo la participación de los conductores en la carga y descarga de los vehículos. La cláusula de revisión automática de precios del combustible, los tiempos de espera en zonas de carga y descarga, otras indemnizaciones como la aplicación a terceros del criterio de la Ley de Contrato del Transporte para el cálculo de las indemnizaciones al transportista por daños ocasionados que impliquen la paralización del vehículo por cualquier causa no imputable al porteador, la lucha contra la competencia desleal, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles y Registro, estándar de zonas de carga y descarga, fiscalidad del gasóleo, aparcamientos seguros, tiempos de espera, zonas de carga y descarga, refuerzo de los medios de inspección, tratamiento de la escasez de conductores, ayudas para la digitalización del sector, en fin, un montón de cuestiones que habían sido y que formaban parte de reivindicaciones históricas del sector se abordaron en esos dos reales decretos históricos y, por tanto, la situación que tiene hoy el transporte por carretera no tiene absolutamente nada que ver con la que tenía antes de la aprobación de esos reales decretos. En cuanto a la elección del nuevo Comité Nacional de Transporte por Carretera, cuestión en la que quiero profundizar porque creo que forma parte de uno de los ejes centrales de su planteamiento. La regulación de la representatividad de las asociaciones en ese Comité Nacional de Transporte por Carretera es una cuestión, no tenga ninguna duda, muy relevante para el Ministerio. Nosotros queremos una interlocución útil. No sirve de nada sentarse en una mesa en un comité en el que hay una parte importante del sector que queda fuera.
Conocemos que existen voces para flexibilizar ciertos criterios para la elección del nuevo comité. Y lo que le puedo decir es que vamos a estudiar todas las propuestas que nos lleguen, porque consideramos al comité la voz del sector, como ya he indicado. Ahora, y enlazo con su afirmación de que hay que ser valientes a la hora de legislar. Les recuerdo que legislar es tarea de este Parlamento, no del Gobierno de España. Y la valentía, pues a veces desde el Gobierno se tiene, pero luego hay que sacar adelante la votación en el Congreso de los Diputados. ¿Realmente están ustedes seguros de que podemos cambiar en esa dirección la legislación sobre la materia y obtener el refrendo de la mayoría parlamentaria de esta Cámara? Yo creo que esa es la primera pregunta a la que debemos responder. En todo caso, yo quiero remarcar que precisamente la importancia de ese comité nos obliga a que cualquier cambio sea sólido, jurídicamente hablando, y con consenso del propio sector. Es decir, es esencial actuar con prudencia y con solidez jurídica. Y en este sentido, decirle que somos conscientes de las reivindicaciones de representatividad que ha mencionado y de las peticiones de modificación de la orden ministerial que regula la Comisión, el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Pero lo que también le puedo indicar es que esas peticiones requerirían una modificación legal más compleja que el propio decreto ministerial. Afectarían al propio reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, por lo que supondrían un cambio de mucho más calado del que pudiera parecer y que va mucho más allá de la orden ministerial que usted me mencionaba. Por tanto, le insisto, estamos abiertos a estudiar todas las propuestas, pero siempre con la máxima solidez y solvencia jurídica y consenso del sector. En cuanto a la petición de jubilación anticipada, y aunque, como no puede ser de otra manera, ya le indiqué que no es una competencia del Ministerio de Transportes, conocemos las reivindicaciones de los sindicatos para exigir la jubilación anticipada de conductores del sector del transporte por carretera mediante la fórmula de la aplicación de coeficientes reductores por la penosidad y peligrosidad de la profesión y los diversos acuerdos que se ha venido llegando. Pero insisto, esta es una cuestión competencia del Ministerio de Trabajo, deberá ser en esa mesa y en la mesa del diálogo social donde tendrá que resolverse. Desde el Ministerio, en cuanto a la falta de conductores, que usted mencionaba también, estamos impulsando acciones para facilitar la entrada de conductores en el sector. Dentro de nuestro programa Reconduce, que estamos seguros que serán elementos facilitadores para llegar a un acuerdo, ya que la falta de conductores es un problema que debemos afrontar como una prioridad y somos plenamente conscientes de ella. Nuestro programa se centra en captar a colectivos prioritarios que se consideren idóneos para incorporar nuevos conductores profesionales o recuperar a aquellos que ya sean titulares de permisos de conducción profesionales, aunque no ejerzan esta actividad profesional. Y siempre siendo conscientes de que se trata de una cuestión compleja que va a requerir sumar distintas soluciones en colaboración con otros ministerios. Esto no se puede resolver solo desde el Ministerio de Transportes. Necesitamos el concurso del Ministerio de Interior, necesitamos el concurso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y también el concurso del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y en ello estamos trabajando. En todo caso, su interpelación es oportuna, abre un debate necesario en relación con el transporte por carretera y yo, desde luego, le invito a mantener una interlocución directa con el Gobierno para, juntos, llegar a acuerdos y a soluciones que puedan ser positivas y, sobre todo, en diálogo con el sector para que las soluciones que adoptamos sean vistas con el consenso que ha presidido, sin duda, el trabajo en el Comité Nacional de Transporte por Carretera de los últimos años. Yo sé que ha habido un momento en la historia reciente en la que esa representatividad se ha visto cuestionada. Hubo una huelga, todos recordamos, en la que aparentemente ese Comité Nacional de Transporte por Carretera, su representatividad aparecía cuestionada. Pero también quiero recordarle que ha habido acontecimientos posteriores en los que la posición del Comité Nacional de Transporte por Carretera ha sido la respaldada mayoritariamente por los trabajadores del sector. Por tanto, a veces la coyuntura nos hace perder la perspectiva y nos hace cuestionar organismos como este que han funcionado magníficamente bien durante más de 4 décadas. Si hay que cambiar cosas, nosotros no nos cerramos a ello, estamos abiertos y estamos dispuestos, pero hagamos los cambios que sean oportunos, que sean legalmente posibles y que no vengan a estropear o a perjudicar una interlocución que yo creo que durante 4 décadas ha sido más que válida. Muchas gracias. De todo lo que ha dicho el señor ministro, claro, yo como conductor asalariado que soy, me llama un poco la atención esa forma ambigua que ha dicho que vamos a poner solución a esa falta de conductores, facilitando el acceso
la incorporación, no sabemos bien de dónde, no concreta, no ha mencionado nada de que se intenten mejorar las condiciones laborales para hacer una profesión pues más atractiva para los conductores, para que no se sientan esclavizados encima de un camión. Señor ministro, escucha a los conductores asalariados, que somos, posiblemente seremos 300.000 conductores asalariados de vehículos pesados. ¿Por qué no nos escucha un poco? O sea, está muy bien que usted se codee muy bien con el Comité Nacional del Transporte y tal, que esta gente en lo que menos piensa, se lo aseguro, es en sus trabajadores. O sea, nosotros somos una pieza más del camión y ellos en lo único que se basan son en cuentas de resultados. Y ahora vamos a escuchar la contrarréplica de la diputada Inés Granollers al señor ministro. Gracias, presidenta. Señor ministro. Muchísimas gracias, presidenta. Señor ministro, no he hablado de la gestión de la DANA. Precisamente lo había dejado para la comparecencia que hay después. Pero bueno, ya que he hablado de ello, pues le hablaré de DANA y transporte. Y le haré otra petición sobre transporte profesional. Las ayudas a la DANA no han tenido en cuenta adecuadamente al sector del transporte, aunque la ciudad es uno de los puntos de tráfico más importantes del Estado. Pero las medidas económicas se han dirigido prácticamente solamente a los afectados residentes en los municipios dañados y ha dejado de lado a los transportistas que, aunque no residen allí, han padecido daños importantes en sus vehículos. Las ayudas, pues hemos visto un incremento de un 20% en la tarificación de algunos elementos y son insuficientes. El último decreto de ayudas aprobado no ha tenido en cuenta la realidad del sector, ya que las cantidades para la renovación de los vehículos son muy bajas en comparación con el valor de los camiones y las condiciones no son apropiadas para el sector. Y sí, es cierto que las infraestructuras se han intentado solucionar lo más rápido posible y también es cierto y también estará de acuerdo en que ha habido profesionales que lo han perdido todo sin ser o sin que tuvieran su domicilio social en el País Valenciano. Y en el caso de los transportistas tampoco han podido beneficiarse de las ayudas laborales y económicas destinadas a los autónomos afectados. Por lo que le he dicho, porque aunque su actividad también ha quedado gravemente afectada por el desastre, no están viviendo allí. Por tanto, le voy a desgranar un poquito lo que me ha ido contestando. Sobre la jubilación, estamos de acuerdo en que no es solamente un tema de su ministerio, pero es que usted lo ha dicho, hay que trabajar en coordinación con los demás ministerios y estoy totalmente segura de que si el Ministerio de Transporte está de acuerdo con la jubilación anticipada, el Ministerio de Seguridad Social, pues al Ministerio de Seguridad Social será más fácil. Y así se demostró con aquella proposición no de ley que presentamos nosotros el 9 de abril en la Comisión de Transportes con su aprobación también por parte de su grupo, porque la aprobación de coeficientes reductores depende de forma muy discrecional del gobierno español de turno. De hecho, es tan discrecional que casi es arbitraria. Así, hoy tenemos tenemos, por ejemplo, estos pilares que, en el sentido de que los conductores de ferrocarril pueden adelantar su jubilación a través de este mecanismo, pero los conductores de taxi y los conductores de camiones no pueden hacerlo. Esto parece un poco arbitrario, ¿no le parece? Y de la misma forma con los conductores de autobús, porque después vemos y tenemos que lamentar víctimas como nos ha pasado en estos últimos días. Y también hemos observado que desde 2021 ha aumentado la migración de los trabajadores del régimen general a trabajadores autónomos, dejando entrever la posibilidad de que actualmente estén en la carretera muchos falsos autónomos y en este caso también tenemos un grave problema. Y sobre la democratización, usted lo ha dicho, aquí la actividad legislativa se hace desde el Parlamento y por esto no le hemos dirigido una carta al Ministerio. Por este mismo motivo estamos presentando una interpelación para poder presentar la semana que viene una moción y que se apruebe y
podamos empezar a trabajar, porque sabe perfectamente, señor ministro, que para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora no se encontrarán siempre a su lado. Por tanto, no he despreciado nada, por supuesto, ni a nadie. Todos los respetos para el Comité Nacional del Transporte, pero sí es cierto que este Comité Nacional, que ahora usted también lo ha dicho, durante 2025 se tiene que renovar, tiene que tener criterios que incluyan a todo el mundo, tiene que tener unos criterios de democratización. Y le doy unos números: el 70% de las empresas actuales son autónomos con camiones propios y empresas de pequeña dimensión. Y este 70% son los que realmente están cada día en la carretera trabajando. El 20% son pequeñas empresas y medianas empresas de transporte que, aunque tienen negociación directa con los fabricantes, es insuficiente para poder competir con las grandes empresas. Y finalmente, solamente el 10% son grandes empresas de transportes que evidentemente tienen más de 50 camiones y son los que tienen más representatividad. Pero aquí también hay operadores y agencias de transporte, y creo que es importante remarcarlo, que no tienen camiones. Solamente están subcontratando a los autónomos de este 70% que he dicho. Por tanto, no están vigilando que tengan unas condiciones laborales dignas. Señor ministro, no podemos darle la espalda a esta realidad. Se tiene que cambiar. Este 10% no puede hablar en nombre de todos los trabajadores del sector, como está pasando ahora. Si no ponemos remedio a esto, estaremos perpetuando la invisibilización de la rama obrera del sector y estaremos legitimando la situación actual de imposición y desconexión entre el comité y la realidad de los transportistas del país. Y estamos de acuerdo en que se han hecho buenos decretos con tal de arreglar la competencia desleal, pero también es cierto que nos faltan cosas. Nos falta regular bien la carga y descarga, nos falta que haya salas adecuadas para que los transportistas puedan estar en condiciones dignas, y quedarían muchas cosas, ¿no?, que nos faltan. Pero bueno, la semana que viene podremos seguir con este debate a través de nuestra moción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Granollers. Para concluir el debate. Gracias, señora Granollers. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Granollers. Yo creo que la cuestión está claramente planteada sobre la mesa. Anuncian ustedes la presentación de una moción la semana que viene, y yo lo que le hago es emplazarle a negociar y a dialogar en torno al contenido de esa moción, puesto que la predisposición del Gobierno es favorable a que la representación del Comité Nacional de Transporte por Carretera sea la más adecuada posible. Por tanto, vamos a descender al detalle para ver qué modificaciones se pueden hacer, si es que se puede implementar alguna para mejorar esa representatividad, y nada más. Simplemente sí quiero decirle, porque le he escuchado hablar del desgranar o describir cuál es la situación del sector. Es verdad que es un sector atomizado, con muchos trabajadores autónomos, con muchas pequeñas empresas, lo que no impide en absoluto que se asocien. Es decir, no hay ningún impedimento para que haya asociaciones que representen a esa parte del sector atomizado y tengan presencia en el Comité Nacional de Transporte con el peso que les corresponde. En todo caso, si ese tipo de obstáculos estuvieran, estamos dispuestos a removerlos y estamos dispuestos a dialogar. Muchas gracias. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo, después de haber escuchado al ministro de Transporte, no sé ustedes, pero ¿no les recuerda un poco aquellas palabras que dijo el señor Pedro Sánchez cuando pasó lo de Valencia? Si quieren ayuda o si necesitan ayuda, que la pidan. ¿No les suena un poco que va esto en esta línea? No sé, a uno le hace pensar que igual estos señores han ido al mismo colegio o los sacan a todos del mismo sitio, porque si es que dicen lo mismo. En fin, las cosas están como están y esperamos de que, no sé, esta representación parlamentaria de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha tomado la decisión de llevar todos los problemas del transporte al Parlamento, gracias a la diputada de Esquerra Republicana, Inés Granollers Cunillera, pues vamos a ver si podemos sacar algo en claro. Me gustaría
que se hiciera un poquito más de referencia al trabajador de este sector, porque de todo este engranaje, de toda esta cadena de servicios, por así decirlo, el eslabón del conductor asalariado pues es el más frágil y, créanme, el que peor está. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo, aquí en el canal, que es su casa. Chao.